Mañana celebramos el 5 de mayo, el aniversario de la batalla que tuvo lugar en 1862 en los cerros de Loreto y Guadalupe. Qué bonito es celebrar el triunfo de la patria y de una generación de mexicanos excepcional que le dio a México como nunca un proyecto de país y que lo defendió como lo hizo Juárez, y que desde aquel entonces a la fecha no hemos tenido un hombre de su estatura que pueda darnos un proyecto de nación que nos una en lugar de dividirnos. ¿Qué tiempos aquellos del siglo pasado? No hace mucho, hace apenas 136 años, cuando algunos mexicanos pensaban que este país no tenía la madurez ni los hombres para gobernarse a sí mismo. Aquellos, encabezados por Almonte, quien fuera hijo espurio de José María Morelos, y Pavón, se fueron a Francia, a la Francia de Napoleón III, a hablar con él, a proponerle indecorosamente que nos proporcionaran un príncipe extranjero que viniese a gobernar a nuestra patria, creando un imperio. Y fue Napoleón el que en sus ambiciones de poder y en su visión geográfica y política concibió que la campaña de México le daría la puerta de entrada ante la debilidad de los Estados Unidos a un país estratégico, puesto que los Estados Unidos, y lo sabía Napoleón, tenían petróleo en los campos de Texas, pero al mismo tiempo estaban deteriorados en una guerra interna civil que trataba de abolir la esclavitud, que finalizaría con el éxito de Abraham Lincoln. Napoleón sabía perfectamente que los norteamericanos no meterían las manos por México para defenderlo, porque se debilitarían a sí mismos. Es vergonzante la actitud que la historia registra del secretario de Estado de aquella época, del gobierno norteamericano, que se hacía de la vista gorda para no intervenir ante la más brutal intervención militar de la época que tuvo lugar desde el puerto de Veracruz con las fuerzas de Lorenzés. Fue España la que dio el primer ejemplo de civilidad al retirarse con el general Prim de la fuerza naval que habían concertado con Inglaterra y dejar que los franceses tomaran una decisión unilateral que no compartía el resto de Europa de invadir el territorio mexicano. Fueron los mexicanos los que dieron en aquella época una batalla heroica, increíble, desigual, pero patriota, para defender la soberanía de la nación, empezando por la grandeza inmensa de Benito Juárez, que decretó que sería traición a la patria y sería penado con la muerte el acto de cualquier mexicano que tendiese a favorecer la permanencia de las fuerzas invasoras en México. Aún resuenan en nuestros oídos las palabras del general Zaragoza en la víspera de la batalla del 5 de mayo, cuando tenía a su lado a los ejércitos de Oriente y como refuerzos tenía a los xochiapulcas que venían de la Sierra Norte para defender el territorio de nuestra nación y su soberanía, junto con los zacapuastlas, con sus machetes, con su calzón de manta. Y decía Zaragoza en una carta a Benito Juárez, presidente de México, que los ejércitos de Oriente se encontraban prestos a defender la soberanía de la patria y entregar su sangre frente al ejército invasor, pero que no sabía hacia dónde apuntar sus cañones, si hacia el oriente, que era la puerta de entrada de los invasores, o orientarlos hacia la ciudad de Puebla, donde había muchos traidores a la patria que aplaudían la llegada de los soldados invasores. Una carta que marca profundamente las diferencias del pueblo de México en aquel momento histórico, que afortunadamente queda superada cuando se gana la gesta heroica de aquella batalla que hoy celebramos. Pero esa batalla aún no ha terminado, esa batalla se sigue librando hoy en día en los escenarios contemporáneos de nuestra generación, cuando tenemos la intervención extranjera abierta y descarada en el conflicto chiapaneco, que no dejan ni quieren permitir que los mexicanos seamos capaces de resolver nuestras diferencias entre nosotros mismos.
Si ustedes buscan en las raíces de ese conflicto, van a encontrar muchas zonas de tinieblas y de oscuridad que no quedan claras, en donde objetivamente hay intervención de gobiernos extranjeros y hay financiamiento de esos gobiernos para seguir generando un problema en una zona en donde hay muchas razones para que existan conflictos, en donde la Revolución Mexicana no llegó, en donde el Estado colonial de explotación de los indígenas sigue siendo vigente hasta nuestros días dolorosamente, pero que finalmente, en la suma de las soluciones, somos nosotros los mexicanos quienes debemos resolverlo con apego total a los derechos humanos y al respeto a la soberanía e independencia que nuestra nación merece. Hoy como ayer, hay mexicanos que quisieran otra intervención extranjera. Hoy como ayer, recordamos que la grandeza de Juárez no fue, aparte de construir el proyecto de nación y de crear la sociedad civil, aparte de los méritos propios que tuvo de llegar desde indígena, cuidando como pastorcillo a las ovejas, al puesto más alto que es la primera magistratura de la nación, la verdadera grandeza de Juárez fue el no haber titubeado en el Cerro de las Campanas al fusilar a Maximiliano, para que no quedara la menor duda a nadie, ni a propios ni a extraños, de que en México somos capaces de gobernarnos nosotros mismos sin que nadie intervenga.